Aquí estamos un día más en Palmeros, esta plataforma, este periódico digital, Palmeros, para ustedes, de ustedes. Yo sé que ya me resultó yo mismo un poco pesado, pero es que la realidad es de ustedes. A ver, hoy nos acompaña Aldo González. Yo Aldo lo podría definir de muchas formas, aparte de amigos, que somos amigos hace muchísimos años, pero yo, si no les importa, quiero empezar de otra forma. Aldo, ¿a qué te dedicas? Bueno, Esto parece una cita ciega, ¿eh? sí, bueno, soy profesor de universidad, un área de conocimiento, profesor titular, la fisiología. Soy doctor en medicina, pero doctor con tesis, ¿no? Ajá. Aparte médico, por eso soy profesor titular. Y básicamente poca investigación, más docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud. Y ahora estamos empezando en un nuevo grado de Ciencias del Deporte también, ¿no? Vale. O sea, eres médico. De formación Vale. médico, sí. Bien. Y eres profesor. Sí. Bien. No eres vulcanólogo. No. Seguro, ¿no? No. Seguro. No. Vale. Bien. ¿Tú hablas mucho de vulcanología? O sea, ¿tienes muchos conocimientos? Vamos a ver, desde que voy a las reuniones algo se me ha pegado, pero jamás le discutiría nada a un vulcanólogo. O sea, como lo del inglés de más nivel de usuario, ¿vale? No, simplemente lo que escucho, que atiendo. Vale. Y yo quiero preguntarte una cosa, porque es que ahora viene la parte que a mí me interesaba. Si sabemos perfectamente lo que eres, tú sabes perfectamente cuál es tu trabajo y no opinas del trabajo de los demás, ¿por qué otros son capaces de meterte en tu trabajo? Bueno, no Quizás es, resulte un poco sí, agresivo lo que acabo de decir, pero es como yo lo veo. más que meterse en el trabajo es opinar o incluso votar sobre temas que desconocen realmente. Pues no sé por qué lo hacen. Yo obviamente si se discutiera si determinados movimientos sísmicos que se detectan continuamente, pero no solo aquí en La Palma, en otros sitios, son indicativos de un riesgo volcánico X en una escala, yo ahí no diría nada. Vale. Tú estuviste durante esta erupción, estuviste en el Pepolca, fuiste una de las personas que estaba... No, durante la erupción. Perdón, estoy un poco yo para allá hoy. Post. Post-erupción, ¿pertenecías a ese órgano? No, espera, si me permite. Venga. Sí, en realidad la historia es secuencial. Venga. O sea, yo conozco a Nieves Rosa, que es compañera médico de toda la vida, de Puerto Nago incluso, de los Llanos, de la facultad. Y entonces, pues, un día hablando del tema, pues estábamos hablando de los gases ya de Puerto Nago directamente, y le di mi opinión y le estuve comentando, y total que me invitaron a una reunión del PEIMPAL. El PayPal, sí, ¿verdad? Que el Pepolca fue Siempre el por principio. videoconferencia. Solo una vez que vine en Semana Santa estuve tampoco en la reunión, porque la hice desde aquí de los Llanos, pero después sí que nos vimos un día. Y eso, al final, eso fue en marzo, yo estuve en Semana Santa aquí, ya acudía por videoconferencia a la reunión en el PEIMPAL, y después le pidieron a la rectora el 20 de abril que me nombrara para el comité asesor del PEIMPAL en materia de salud pública, bueno, que no es exactamente la fisiología, o sea, hicieron una interpretación un poco peculiar, pero bueno, obviamente te cae relativamente cerca, pero no es exactamente salud pública. Y la rectora contestó que sí, y entonces me nombró oficialmente representante de la Universidad de La Laguna en el comité asesor del PEIMPAL, que es el plan de emergencia insular. Cuando el PEVOLCA se desinhibe y pasan las competencias al PEIMPAL, pues me nombran en el comité asesor de salud pública. Y después, con el tiempo, me comenzaron a convocar del PEVOLCA, pero no como miembro nato, porque los miembros natos son una serie de organismos, con un representante y un suplente, bueno, que a veces va un segundo, una tercera persona, depende. Vale. La Universidad de La Laguna está, pero obviamente en la Universidad de La Laguna hay un individuo, como el PEVOLCA se constituye previo y durante la emergencia, etcétera, etcétera, que es cuando tienen las competencias ellos y son los que salían. Ahí lo que predominaban eran vulcanólogos, geólogos, etcétera, etcétera. Luego yo no pertenezco formalmente al PEVOLCA como representante de la universidad, pero sí que acudo como invitado. Vale. En representación de la universidad también. Vale. Y en calidad de, bueno, conocedor de temas de salud. Vale.
Pero tú desapareces de ahí, de alguna forma. No, del PEVOLCA no. No, del del PEVOLCA PEVOLCA en no, la última reunión, que PEVOLCA no, fue del el día PayPal. 10, sigo convocado. Además me convocan regularmente como invitado y ahí aparezco. E incluso puedes opinar y, bueno, mi voto particular, que es público, que es discrepante del resto de la opinión de la gente del PEVOLCA, obviamente, por eso es un voto particular, lo he sostenido y en el PEVOLCA sigo. Ahora bien, desde que emití, ¿cuándo fue? El 3 de junio, un informe por escrito, porque yo todo lo hago por escrito, obviamente, un informe al PayPal en que digo o propongo una vuelta regulada a la zona de la costa. La zona de la costa, sí, hablaba de Puerto Nao, la Bombilla, sí, la finca, pero sin riesgo para la salud. Eso es una premisa, obviamente a alguien que es médico no se le ocurriría mandar a la gente a un matadero, obviamente, ni a una zona de peligro. Bueno, pues entre eso que lo presenté el día 3, ya el día 27, el PayPal, que lo preside el presidente del Cabildo, dejó de convocarme y hasta la fecha. Vale. O sea, me desaparecieron del PayPal en que tengo un nombramiento de la rectora en representación de la universidad y curiosamente me siguen convocando al PEVOLCA, que es un comité científico y de rango superior, y ahí me siguen convocando, no sé exactamente muy bien por qué. A ver. Pero sigo yendo y hablando, perfecto, interviniendo. Me lié yo con el PayPal y el sí, PEVOLCA, la verdad. Vamos a ver una cosa. Pero en el PEVOLCA es el comité científico. Sí. Después está una dirección que es distinta. Sí, pero ya eso es para la emergencia, que es donde entran ya los políticos, el consejero, el presidente del Cabildo, etcétera, etcétera. Presidido por Julio Pérez, el PEVOLCA, y por el presidente del Cabildo del PayPal. Exacto. Creo. Entonces, a ver, Puerto Nao, la zona litoral de los llanos. Sí. Puerto Nao y la Bombilla. Que hay gases es algo que no podemos negar, ¿no? No, en absoluto. Bien. Es que se miden. Vale. Hay gases que no sabíamos cuántos había antes, cuántos de gases había, o si había o si no había. O sea, no se sabía. Bien. Probablemente en niveles tan elevados como los que se detectan en algún sitio específico. Por ejemplo, en Playa Chica es muy difícil que existieran. Vale. Podría haber algo, pero no con esos niveles tan elevados, porque ahí a veces realmente los gases suben bastante. No es que estén permanentemente, estamos hablando de un sitio abierto, pero niveles tan elevados como ahora dudo que existieran. Que no existieran, no, porque tanto el IGN como el Involcán llevan midiendo gases en el Hierro, en el Teide y en La Palma, en toda la cordillera de Cumbre Vieja hasta Teneguía, desde hace 20 años. Y miden emisiones difusas de CO2, que es normal en unas islas volcánicas. Vale. Pasa, eso lo tenemos claro, o sea, nadie ha puesto en duda la existencia de los gases. Lo de gases que sean incompatibles con la vida ya es un poco pasarse. Bueno, porque eso es lo que dicen. Para que sean incompatibles con la vida y que sean incompatibles con la vida, puede ser cualquier gas cuando llega a ciertos niveles. ¿Vale? El problema es que han utilizado la palabra letal. Sí. Y para utilizar la palabra letal, yo a veces bromeaba, humor negro, pero bueno, no me disgusta el humor negro. Digo, necesitarán un muerto. Claro. Sí, obviamente, porque si no hay muertos no puedes hablar de gases letales. ¿Incompatibles con la vida? Pues sí, pero tendrías que tener unos niveles muy altos y además durante un tiempo de exposición continuado que no son, como le han dicho a alguna gente por ahí, que tú te asomas ahí y en 3 segundos estás muerto. Vale. Eso se ha dicho, porque me lo han preguntado. Yo digo, bueno, eso no es así. ¿Sabes lo único que produce eso? Meterte en una fosa séptica a limpiar. En 2 minutos sí que puedes estar muerto. De hecho, ha habido un caso por aquí de un chico que igual conocíamos, que murió así, y han habido casos de caerse uno o entrar, pedir auxilio, entrar otro, pedir auxilio, entrar un tercero y morir los 3, y el cuarto ya dijo, no entro. Esos que son incompatibles con la vida. Mira, Aldo, estamos hablando de fosa séptica. Sí, que no es lo mismo. A ver, vamos a ver, yo intento hacer una entrevista que sea un poco didáctica, ¿vale? Sí. Tú eres palmero, tú eres del Paso, tienes tu casa arriba, tu casa... O sea, bueno, la familia. Bueno, la familia, sí. Sí, yo soy mitad palmero. Sí. Pero muy vinculado a La Palma, me conoce, claro. Me habré visto siempre en verano. La casa de ustedes arriba pues pasa temporada cerrada,
Si llegásemos arriba, el Paso, no Puerto Nao, el Paso, ¿con un medidor habría gases dentro? En el Paso probablemente no. Probablemente no. Porque el problema es el origen de los gases. Porque si tú mides en el Paso, en el exterior, y tienes los mismos gases que aquí, ¿cómo va una casa a acumular gases? Es decir, porque una casa es como si cogiera gases del exterior y los concentra dentro. Vale. Eso físicamente es imposible. Bien. Básicamente, la hipótesis de trabajo que yo he defendido es que los gases, eso también lo dicen los vulcanólogos, que entran, ellos dicen más bien que entran a las casas a través de grietas del suelo, etcétera, etcétera. Puede ser que siempre hay una pequeña cantidad de gases. Pero hombre, tanto como para llegar a 30.000, cuando... La grieta es muy grande, ¿no? Eso es bastante complicado, porque 30.000 es muchísimo más de lo que hay ahora mismo aquí. Aquí podemos tener 400 y pico ppm. El pico, depende, nunca hablan de eso, pero depende de la humedad también. Cuando hay más humedad hay menos CO2, porque el vapor de agua también es un gas que ocupa. En aire seco es distinto. Pero bueno, si en el exterior hay 450, ¿por qué en el Paso va a haber 15.000 en el interior? ¿Qué está ocurriendo en todas esas zonas? Hay sistema de alcantarillado en Puerto Nao es bastante reciente. Lo que más predomina son los pozos negros, muchas fosas sépticas. Todos los desagües de las casas van al pozo negro. Y el desagüe no es una pequeña grieta en una estructura de la pared o del muro de la casa. El desagüe puede ser un tubo de 3 centímetros, 4 centímetros, y en una casa hay unos cuantos tubos de eso. Y en un edificio, imagínate. Sí, y en un edificio pues muchos más. Y además la cámara o el pozo negro será mucho mayor, a mayor tamaño del edificio. Sí, y obviamente si los gases vienen del subsuelo se van a encontrar como una especie de cámara de gas, sin connotaciones. Y curiosamente esa cámara de gas está conectada con los tubos. Me gustó lo de cámara de gas sin connotaciones. Sí. Están conectados con los tubos hacia las casas. Claro. Con lo cual ya no estás hablando con una pequeña grieta minúscula, casi invisible, por el que el gas puede ir entrando poco a poco. No, estás hablando de un tubo que habitualmente los gases no entran, porque todos los sistemas de desagüe tienen un sistema en T, que cuando tú estás pasando agua continuamente hay una capa de líquido que impide que los gases suban. Si tú quitas esa agua, tu casa huele literalmente a alcantarilla. Exactamente. Huele a alcantarilla. Y los mismos gases de la alcantarilla tienen el mismo comportamiento porque vienen de un paso negro que si ese pozo negro se llenase de gases que proceden del subsuelo. ¿Por qué se sabe que los gases proceden del subsuelo? Pues por las características del gas, que es lo que siempre habla Nemesio, que lo explica muy bien, de la firma isotópica, que es que los gases que de origen volcánico que vienen del subsuelo tienen unos determinados isótopos que no tiene el aire ambiental en esas concentraciones. Luego se sabe que proceden de abajo. El problema es que para entrar en la casa, las casas, si tú dices, vale, yo estoy en una planta baja, no tienes ventilación, yo estoy en un garaje, tengo menos ventilación y además estoy más cerca del subsuelo y del pozo negro. Pero, ¿y si yo estoy en un primero o en un segundo piso? Con independencia de que a nivel de la calle midas 1000 ppm, 2000 ppm, si estoy en un primero o un segundo piso y yo saco un medidor por una ventana o lo coloco en el balcón, ¿qué cantidad de gases van a haber ahí? Pues probablemente lo mismo que aquí. ¿Y por qué si en el balcón abierto al exterior hay 450 ppm, después en la casa hay 8, 10 o 12.000? Pues porque la casa lleva un año cerrada y los gases han ido acumulando porque suben desde abajo, porque desde hace un año tampoco corren agua y se ha resecado esos tubos en T que actúan como sistema de barrera para evitar que los gases de las alcantarillas suban al interior de las casas. Y eso es así. Mira, una cosa. Y esa es la explicación, no... Siempre hablamos de gases. Pero bueno, sí, claro, cuando hablamos... Pero solamente oigo hablar de CO2, ¿no hay más? A ver, que se midan en concentraciones significativas y que puedan suponer un peligro, solo CO2. Vale. Solo CO2. Vale. Podría haber más. Bueno, mentira. El Involcán, por ejemplo, ha medido helio, que es un gas noble, es el gas de la risa, este que hace los globos. Pero claro, el helio es que también se produce por el mismo origen que el CO2 de origen volcánico, pero no es tóxico, además está en muy pequeñas cantidades, unas concentraciones muy bajas. Pero eso también, si quieres, lo puedes medir. También puedes medir radón, pero el radón también lo puedes medir en el Paso y no es volcánico. Ya.
Ya. Y ese produce cáncer de pulmón. Vale. Estamos arreglándolo, ¿eh? Sí, sí, no, pero vamos, que se mide igual. Pero cuando el debate, cuando te hablan de concentraciones de gases, que si un 10%, un 15%, que si 100.000 ppm, que si 20.000 ppm, se refieren exclusivamente al CO2, Vale. que es un gas que, por cierto, nosotros producimos CO2 metabólicamente. Yo cada minuto, ahora sentado tranquilamente, puedo estar produciendo un cuarto de litro de CO2 cada minuto. Eso al día son unos cuantos litros. Yo hice un experimento que lo incluí en el informe, que fue simplemente coger donde vivo en Tenerife, no hay volcanes ni zona difusa, y cuando me acosté coloqué el mismo medidor que tiene el Cabildo, que se llama Dioxker, es una marca, está homologada, y la compró el Cabildo, y entonces pues me limité a dormir con una ventana abierta. A las 6 de la mañana había pasado de 450 ppm a 900. Caramba, emisiones difusas en mi casa volcánica. No, soy yo. Claro. Yo produzco CO2 y entonces pues se acumula ligeramente durante la noche porque estoy en esa habitación, no me estoy moviendo por toda la casa, a pesar de que tengo cierto nivel de ventilación. Vamos a ver. Si nos vamos a los colegios del valle, ahora que está haciendo bastante frío, puede medir perfectamente 1.500, 2.000 ppm en un aula. Esos estudios los vienen haciendo en Canadá, que tiene un clima infernal y no pueden ventilar. A 20 grados bajo cero medirá. En Canadá llevan años tratando ese tema y tienen unas redes de monitorización del CO2 en los colegios, pues para evitar que los niños se pongan a concentraciones altas, que no son tóxicas, ni mucho menos. ¿A partir de cuánto serían tóxicas? ¿Serían peligrosas? Depende, porque no es la cantidad, sino el tiempo de exposición. Vale. Vale. El tiempo de exposición. Vale. Por ejemplo, ¿cómo se puede hablar del tiempo de exposición en un ambiente exterior? Porque si uno mira los datos, yo no voy a hablar de lo que oigo en el PEVOLCA, voy a hablar, te podría preguntar, para ser más fácil, porque el PEVOLCA es un comité científico y no es bueno estar soltando al exterior las deliberaciones de un comité científico porque es un comité científico. Vale. No es un periódico sensacionalista. Pero sí que hay datos que salen de allí y que están publicados y que como son de dominio público, sí se puede comentar. Pues habrán visto distintos mapas con distintos colores que corresponden a determinados niveles de concentraciones que se miden en partículas por millón, que sería de 1 millón de moléculas de gas, ¿cuántas son de CO2 exclusivamente? Vale. Bueno, pues en ambientes exteriores, si uno se mueve andando por Puerto Naos, y considerando los medidores que están colocados en distintos sitios, tú nunca sabrías exactamente cuánta cantidad de gas estás expuesto, por dos motivos. Primero, porque el 90% de los medidores están a 30 centímetros del suelo. Y a 30 centímetros del suelo casi tendrías que acostarte para respirarlo. Cuando uno respira, habitualmente nosotros ahora mismo estamos respirando 500, 600 mililitros de cada vez. Eso se llama en fisiología volumen corriente. Obviamente, si yo respiro medio litro, el aire que yo respiro está aquí. Sí. No, yo cuando respiro no estoy cogiendo el gas a 3 metros. Es lo que tengo inmediatamente delante. Y conforme me voy desplazando, voy respirando ambientes distintos. Y claro, en Puerto Naos tampoco es tan grande. O sea que tú te pones a andar y puedes, si es verdad que los niveles van cambiando a distancias relativamente tan cortas, pues nunca sabrás exactamente a qué nivel estás puesto. Pero si eres una persona que mida más de 1,5 metros, obviamente no vas a estar expuesto a zonas de peligro. ¿Por qué? Porque, primero, las emisiones que miden los vulcanólogos proceden del subsuelo. Si proceden del subsuelo y se van a ir subiendo, porque el CO2 produce efecto invernadero, es decir, llega a 10.000, 20.000 metros de altura de la atmósfera, no se queda en el suelo como pretenden hacernos creer, sino sube. Obviamente, si sale del suelo, lo más normal es que más bajo haya más y conforme te vayas hacia arriba haya menos, porque simplemente se va mezclando con un aire que prácticamente no tiene CO2 comparado con el que sale del suelo. Con lo cual a 3-4 metros prácticamente no tengas una concentración lo mismo abajo que aquí. Vale. Y esa es la clave. ¿Dónde es distinto? Pues en ambientes interiores. Porque en ambientes interiores, si tú tienes 1.000 ppm, lo tienes en el aire de toda la habitación porque está cerrada. Y porque la habitación está cerrada, no está en contacto con metros y metros hacia arriba de un aire que no tiene CO2.
Mira, Luego, sí. todos los estudios se hacen y todos los datos que se saben sobre qué es peligroso o qué no es peligroso, qué no es exposición, son datos tomados en espacios interiores. Porque en espacios exteriores es muy difícil saber el nivel de exposición que tú tienes. ¿Por qué? En primer lugar, no en todos lados hay emisiones volcánicas. Lo normal es que en cualquier sitio la concentración del gas sea pues parecido en ambiente exterior al de la atmósfera, que es mínima, 400 y pico, 500 ppm, depende. En un gas interior, una cosa relativamente cerrada, ya te dije que yo en mi habitación, simplemente yo por respirar, llegué a 900. En la calle, aquí nunca vas a encontrar 900. Vale. Y eso fue en mi casa, sin Vale, volcán. Vale. A ver. Se podría, porque yo todavía le he dado muchísimas vueltas y sigo sin entender por qué si hay un problema no se da una solución. Y aquí en Portonao, en la zona litoral, perdón, hay un problema, lo que hay que buscar es una solución, simplemente. Ese es mi punto de vista. Bien sea poniendo agua, que realmente No. es normal, pero bueno, Sí, no, ahora poniendo explico, agua, ahora explico. poniendo vino o poniendo Coca-Cola, me da igual. No. Pero buscar una solución. Y dime lo que ibas a decir ahora. No, simplemente, vamos a ver, mi voto particular es porque soy el único que defiende una vuelta a Portonao con garantías para la salud. Y todo unido, vuelta a Portonao con garantía para la salud, porque obviamente a alguien que es médico no se le ocurriría hacer un experimento No. a ver cuánto sobrevive. Hombre, obviamente no. Entonces, hace poco me enviaron de Secopin, he hecho el 30 de enero, una especie, he dado tanto la lata con mi voto particular que me dijeron, bueno, haga usted un estudio sobre los efectos de la salud de los gases. Digo, hombre, no es exactamente eso. Entonces me proponían que poco menos que tenía que, primero, que los valores de salud pública eran los valores oficiales y que no te podías salir de ese marco, cuando el propio informe de salud pública no dice eso, sino dice que la evidencia científica puede hacerlos cambiar de ideas y si tú demuestras experimentalmente que aquello no es como ellos creen. ¿Por qué? Porque si uno mira esos informes que son públicos, están en la página web del Cabildo, utilizan para ambientes exteriores. Es decir, ambientes en la calle. Pero es que casualmente en ambientes exteriores aquí no hay problema de gases. Los problemas de gases en la vida normal suelen ser en ambientes interiores. Y todos los datos que manejan ellos son de ambientes interiores porque tú no tienes en ningún sitio para medir 30.000 ppm en la atmósfera. ¿Se podría volver a Portonao? ¿Se podría volver a Portonao? A vivir en Portonao, evidentemente. Yo creo que sí. Mira, las mediciones. El problema de Portonao es la acumulación de gases. Lo único que se sabe, o sea, los valores que pone Salud Pública en esa tabla que pone al final, la habrás visto, la tabla de los colores, esos son valores solo demostrados para interiores y ellos inventan unas calificaciones para niveles muy bajos. Mira, hay una cosa que se llama valores alter. Valores alters que están en esos informes, lo ponen siempre, lo copian. Significa a largo plazo, y a largo plazo pueden ser meses, años, etcétera, etcétera, dice que no deberías, recomendación, no deberías pasar de 1000 ppm de promedio. Y de promedio significan 1000 ppm, eso es más del doble de lo que hay aquí. Y eso te lo ponen a muy largo plazo. Y en ambientes interiores. ¿Por qué no hablan en criterios altos de ambientes exteriores? Porque ambientes exteriores es muy difícil que tú tengas 1000 ppm de promedio. Luego, ¿qué significa bajar a Portonao? Significa transitar por las calles o bajar a tus casas. Porque casualmente los informes de salud pública hablan de niveles exteriores. Y las prohibiciones son para entrar en las casas que son niveles interiores. Hay una paradoja. Y la paradoja es más grave. Si salud pública dice que en valores exteriores no se pueden estar a X niveles y después te bombardean desde el Involcán e Higiene con unas cantidades de miles de ppm, ¿qué hace toda la gente que circula por abajo? Sí, porque llámese hay gente los de la trabajando. finca, llámese los del embarcadero, que no sé si se está haciendo porque creo que el más que se lo llevó, no sé. Llámese los de las desaladoras, que yo he estado por allí con ellos y los conozco. O sea, ellos están transitando por allí. Yo he visto entrevistas con políticos, recuerdo a Calleja y a Piqueras hablando tranquilamente sin llevar ningún tipo de protección y señalando unas tórtolas muertas. Digo, caramba, estás señalando la tórtola que se murió ahí y tú no llevas ni mascarilla ni nada. O sea, mascarilla, algún tipo de respiración asistida, por llamarlo de alguna manera. La respiración asistida
se la ponen cuando quieren sacar una foto de estas que Sí, para dramática. intentar asustar un poco, para decir, no, mira, son peligrosas, pero que después has visto un programa de televisión donde por esa misma calle van un montón de políticos alegremente con una entrevista. Y esas cosas te chocan un poco, porque desde un punto de vista científico no te parecen serio, no es serio. Luego, en nivel exterior, como nunca ha habido nadie que entre por urgencia de ningún sitio, y ya llevan más de un año abajo. Luego, problemas, no. Donde sí que parece que hay una cantidad que se mide repetidamente de valores ligeramente más altos, en exteriores. Playa Chica, algún sitio de la Bombilla, hay uno especial que no sé por qué miden allí, que está enfrente de una cueva, allí sí que hay gases, y poco más. Pero siempre tienen la tendencia de buscar los sitios donde hay niveles mayores. Eso estaría bien para decir, esta zona mejor de momento Por eso te iba a esperar preguntar. a ver qué pasa. ¿Se podía sectorializar? Sectorializar, no, tal como lo ha hecho el Cabildo no, porque por ejemplo, las casas. Nosotros podemos ser vecinos. Tu casa tiene humedades y grietas y la mía no. Consideramos una zona peligrosa, Vale. tu casa y la mía, las casas, los locales y los garajes son independientes. Y tú tienes que demostrar que no hay riesgo para la salud casa a casa, sótano a sótano y planta baja a planta baja. ¿Cuál es el problema de Puerto Naos? Uno, vamos a empezar, yo en el voto particular sugerí comenzar por utilizar un concepto de gasificar las casas, porque lleva muchísimo tiempo cerradas acumulando ese gas. Simplemente consiste en ventilar, colocar agua, no una garrafita, como sugieren, sino que el ayuntamiento ponga el agua. Y entonces tú, vamos a ver, tú te imaginas que en tu casa, ¿dónde vives ahora? En Los Llanos, aquí. En Los Llanos. Imagínate que en tu casa te hacen estar 2 semanas sin abrir una ventana y sin agua. Te tienes que ir a un hotel. Sí. Bueno, pues en Puerto Naos, ahora mismo la situación es esa. Luego, lo de volver a Puerto Naos en estas condiciones es una utopía. ¿Qué tienes que hacer? Pues poner las mismas condiciones. Es decir, que a mí me dejen ir a Puerto Naos y ellos no miden de la primera planta hacia arriba. Por lo menos con ventilación y con agua no está medido. No se sabe lo que ocurre. Pero casualmente yo creo que el 75, corrígeme si me equivoco, el 75 o 80% de las casas de Puerto Naos son de primeras plantas hacia arriba. Sí, y ahí es donde vive la gente, porque en las partes bajas hay locales comerciales, sí, y garajes. hay garajes Y ya está. y hay, no sé, alguna tienda. Sí, Que por cierto, la mayoría, la única ventilación que tienen es la puerta de entrada. sí, sí. No tienen ventilación. Sí, cierto. Los garajes es peor. En Puerto Naos yo creo que no hay un solo garaje que cumpla la normativa. Lo sé porque hace poco he visto alguna foto que la presentaba el Involcán de unas mediciones, no tenía sistemas de extracción de aire ni de ventilación. Eso es totalmente ilegal. O sea, una de las cosas que van a tener que hacer si quieren vivir en esa zona donde yo he dicho que de momento ni lo intenten. La prioridad de momento es donde vive la gente. Entre otras cosas porque hay mucha gente que no le preocupa, pero si a mí me dice que tengo que estar un año, como llevan más de 100 personas viviendo en un hotel, me desquicio. Sí. O sea, el problema será de salud mental. No de otro tipo, porque no lo soportaría. Luego, de primeras plantas hacia arriba es lo primero que hay que solucionar. Y eso básicamente es, tú te vas una serie de horas, haces correr agua por todos los desagües, de modo que se convierta como tu casa. Ventilas totalmente, abres todo y te vas. Y vuelves al día siguiente, haces lo mismo, abres todo y se va. Y después, durante 5 o 7 días, tú dejas, por ejemplo, uno de estos medidores sencillos del Cabildo, no hace falta comprar 3 millones en equipamiento que parece que está, no sé, es un disparate, medidores del Cabildo, los dejas allí registrando, con 10 minutos se pueden registrar 5 días tranquilamente si lo enchufas a la pared por problema de la batería. Y entonces tú miras la dinámica de los gases, es decir, si tú cuando entrabas tenías 5 o 10 mil ppm y haciendo eso, que es entrar varias horas al día, abres todas las ventanas, toda la ventilación e incluso si das a patios interiores estás en un primero, como abajo no vive gente, nadie te va a entrar a robar, nada por el estilo, puedes dejar incluso la ventilación puesta. Qué fácil, tú quieres decir, vale, predicción científica o hipótesis, porque la ciencia funciona con hipótesis, no es cuestión de medir y decir que uy, esto es muy peligroso, no, hipótesis, yo me cojo y me voy a un balcón de una primera planta, mido y digo, uy, 450 ppm, pues esto es igual que Los Llanos. Digo, y en la casa, uy, 15.000.
Vale, vamos a ver por qué la casa acumuló. Perfecto, agua, ventilo, agua, ventilo, agua, ventilo. Si yo después de X días tengo 450 en el balcón y 450 en el interior de la casa, tu casa es exactamente la misma que la de los llanos. ¿Y por qué no puedes vivir? Ese es mi primer experimento. Riesgo para la salud. Estar 2 horas en tu casa, si la gente va, en teoría dicen que van a limpiar, vamos a ver, esos mantenimientos, una casa cerrada, las humedades crean hongos que son peligrosos para la salud y otras sustancias volátiles que también se desprenden que pueden ser peligrosas para la salud. De hecho, cuando se dice que en ambientes cerrados, y estos son artículos científicos serios, en ambientes cerrados dice que si el CO2 puede ser más o menos peligroso, dice, bueno, el CO2 y otras sustancias volátiles que se acumulan en los edificios y que no sabemos cuáles son porque tendrías que medirlas específicamente. Luego no puedes atribuirle la sensación de pérdida de concentración o cierta sensación como de mareo o cierto malestar, dolor de cabeza, que ocurre si estás bastantes horas en un ambiente cerrado. La gente te dice, no puedes achacárselo al CO2 porque hay muchas cosas que se están acumulando mientras tanto que también pueden producir esos síntomas. ¿Tú te acuerdas cuando éramos jóvenes y nos íbamos de discoteca, que estaban en lugares cerrados? Y todo el mundo, en aquella época se podía fumar. Y el humo que había allí, yo no sé qué sería peor, si el monóxido de carbono del cigarrillo, claro, que eso sí que mata, o el estar tanta gente encerrada, claro, que bueno, pero es que salía de allí, había un ambiente que es turbio que se veía. Yo Exactamente. recuerdo estar en medicina cuando se fumaban las clases en un aula, 200 alumnos, que allí, bueno, aquello sí que era tóxico. No hubo muertos nunca, no perdí ningún compañero por ir a clase. Es decir, hablas de niveles. Mira, Claro. 5.000 ppm durante 8 horas. Eso es legislación de trabajo. 5.000 ppm en interiores. Eso no significa que tú midas 5.000 ppm a 30 centímetros del suelo, sino que todo el aire que respiras en tu habitación, por encima de ti también tiene 5.000 ppm. Ambientes laborales. ¿Problemas para la salud? Ninguno. Salud laboral. 30.000 ppm. Esos son niveles que ya dicen, aquí creen poco menos que eso mata. Bueno, podés estar 15 minutos. A mí a veces me decía el otro día, sí, pero ¿cómo entras a la casa si te encuentras 20.000 ppm a la entrada? Porque se ha ido acumulando de un edificio. Yo digo, vale, yo voy a ir al primer piso a hacer el experimento. Yo tardo 15 minutos en subir un piso. Mucho tiempo me parece. Abro la puerta, abro las ventanas, por ahí habrás visto vídeos de gente que lo ha hecho, y asoman el medidor por la ventana y al ratito tienen 500 ppm. Pues ese es el primer experimento, pero con agua. Y registrar continuamente. ¿Por qué? Porque tú seguro que tienes una puerta de entrada al gas siempre. Y hasta Sí, claro, que no si no, no desaparezcan entra. los gases, que van a ser los fosos sépticos, que no se trata de rellenarlos con agua, sino de sellar el acceso a la casa a través de los desagües. Eso es lo que tienes que sellar, no tienes que rellenar el foso séptico con agua, sino sellar el acceso, porque si ese sellado con agua lo pierdes, tu casa huele a alcantarilla, luego los gases van a subir también. Claro. Y en este caso no es el CO2, es cualquier cosa que haya, viene en la alcantarilla, viene en el pozo negro, viene en la fosa séptica. Y esa es la realidad. Si tú consigues, y eso es un experimento tonto, es decir, como ciencia es un poco burdo, tan sencillo, que no requiere ni inversión. Yo le proponía a la consejera Nieves Rosa, que se lo pedí en un escrito porque me pidieron una serie de condiciones, además me dijeron que si iba a hacer un estudio de salud. Digo, no, yo no voy a hacer un estudio de salud. Yo voy a ver las condiciones de ventilación de las casas y cómo se pueden cambiar, nada más, además de primeras plantas hacia arriba. Yo en garajes que no tienen sistema de ventilación, ni en plantas bajas que no tienen sistema de ventilación, ahí no recomiendo entrar a nadie. Claro. Obviamente, pero de primeras plantas hacia arriba, si tú puedes tener la misma concentración abajo que en los llanos, la pregunta tonta, ¿y por qué no puedes vivir abajo? Ya. Esa era la primera pregunta, y eso se puede hacer una experiencia piloto con 5 a 10 o 15 casas distribuidas aleatoriamente por toda la zona de Puerto Nao, excepto en esa zona de Playa Chica, donde es verdad que se mide una mayor concentración de gases. Es verdad que es una zona que, bueno, prácticamente allí no tienes asfalto, todas las casas son las más antiguas, con lo cual son pozos negros, de verdad, además hay bastante densidad, y si te fijas es una zona que está media encerrada. Sí. El resto es abierta, es una avenida larga que puede tener 800 metros y donde el aire corre. Aquella zona es un medio reducto.
y la arena casi llega a las casas. Porque está la subida donde subían los barcos. Es decir, es una zona un poco especial aquella. Desde el punto de vista de la ventilación, tiene mucha edificación alrededor y bueno, es una zona diferente. Esa zona, yo, en mi voto particular decía, yo ahí no entraría en sótanos, garajes y no entraría en plantas bajas. Pero a partir de las primeras plantas sí comenzaría a hacer una experiencia piloto de desgasificación y eso es lo que proponía. Y cuando tú estés con el medidor y detectes que durante 5 días, porque tú tienes que, los gases son como una dinámica, tiene una puerta de entrada, que deben ser los desagües, y una puerta de salida, que es la ventilación. Si tú te dedicas 5 días con todo cerrado viviendo en tu casa, al final acabas con 5.000 ppm, pero en la de los llanos, no abajo, el gas lo produces tú. Entonces, si lo que hay que ver en la dinámica de gases es si con ventilación y sellando la entrada a través de los desagües, tú tienes los mismos niveles que los llanos. Y si en esas condiciones tú tienes los mismos niveles que los llanos, significa que a pesar de que abajo haya una emisión de gases de origen volcánico, es perfectamente viable vivir allí. Ya el problema de las plantas bajas y de los sótanos va a requerir sistemas de ventilación activa, que por cierto, los tienen en cualquier país civilizado, menos aquí. Porque garajes con extracción en la laguna, todos. Pero no tanto por el CO2, porque no es el problema, sino por el monóxido de carbono, que es mucho más letal. Efectivamente. Y ese lo producen los tubos de escape de los coches, que los garajes están llenos. Mira, ¿sabes una cosa? Se me ha pasado este tiempo muy rápido. Ya. Sí, hay que repetirlo. ¿Qué te parece? No hay problema. Yo ahora me lío un poco, ahora me vuelvo el viernes y me liaré un poco con el trabajo. Igual, bueno, en Semana Santa siempre puedes venir, pero después tengo bastante lío otra vez. Bueno. Igual en marzo. ¿Nos sentamos otra vez en marzo? No habría problema. Vamos a ver cómo cambia, porque a ver si la gente se conciencia de que cuando hablan de problemas de salud, digo, vamos a ver, hay gente que está abajo en el exterior, donde miden tantos gases, están trabajando y no ha habido ningún problema. Y en el interior realmente en las primeras plantas no se está midiendo. Porque, ¿qué hace, por ejemplo, ahora el Involcán? Coge y te coloca un medidor sin sellar la entrada de agua y además no ventila. ¿Qué están midiendo? Pues el gas acumulado. Es como si lo pones en una planta baja, pero me lo colocas en la primera. Digo, no, ¿por qué no hacemos la cosa al revés? Tú colocas el medidor, ventila y durante 5 días estás haciendo pasar el agua, de modo que al final estés como en tu casa en los llanos, en que tú abres la ventana y tú también estás continuamente utilizando los fregaderos de tu casa. Pues si en Puerto Navas casualmente se comporta como en los llanos, puedes vivir abajo también. Así de fácil. ¿Es un experimento complejo? No. ¿Se requiere 1 millón de euros o 3 millones? No. A lo mejor ese es el problema. Si costase 3 millones de euros, seguro que lo harían, fíjate. Te voy a decir un problema curioso, que tiene su lectura. No lo digo yo, eso se sabe. Saben que el Involcán ha estado haciendo unas mediciones, lo publicó en la prensa, e incluso hizo unas mediciones comparando circular por los llanos con un coche eléctrico frente a circular por Puerto Nago. Ellos un coche eléctrico y el medidor está como a 1,40 m, algo así, y curiosamente allí los niveles de gases no son tóxicos. Sí, tendrías, ni siquiera aunque te pasaras 8 horas paseando por Puerto Nago, que hay que echarle ánimo para estar 8 horas paseando por Puerto Nago, y forma física, no pasaría nada, ¿vale? Y esos son los resultados de ese cochito eléctrico. Y ahora cualquiera preguntaría, ¿y por qué tiene que ser eléctrico? Y yo te respondo lo que en su día explicó el doctor Nemesio Pérez del Involcán. Es que como el medidor está ahí, si el coche fuera de combustión, produce CO2 por el escape y me aumentan los valores. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si abres en parte Puerto Nago y los coches circulan por allí? Que toda la red de medición que está a 30 centímetros del suelo se dispara por los tubos de escape de los coches. Hombre, ese es un motivo para que alguien no tenga mucho interés en bajar a Puerto Nago en un momento. ¿Y sabes por qué? Porque allí el único que ha hablado de defender el bajar y la preocupación por la gente, especialmente de menos a más, primer lugar por lo de los hoteles, por simple cuestión de empatía. Yo no soportaría vivir un año en un hotel y mucho menos que me digan que ni siquiera sé cuánto tiempo voy a estar allí. Por eso, entonces, esa es mi preocupación. La primera preocupación es que la gente pueda volver a vivir y para eso hay que demostrar
porque corres el mismo riesgo allí que en cualquier pueblo de la isla. Y eso se puede hacer. Se puede hacer. Incluso yo sé, cosa de nunca he hablado, de pruebas clínicas para saber si has estado expuesto a concentraciones ligeramente mayores, que no es que te maten ni nada por el estilo, pero lo puedes detectar, de CO2. Vale. Y ya está. Es así de sencillo. Y eso es un experimento que se puede hacer simplemente colocando el agua, bajando los vecinos de primeras plantas hacia arriba a ventilar 2-3 horas y dejar un aparatito que te cuesta, no llega a 200 euros, midiendo. Si a los 5 días tienes valores estables, lo mismo que en tu casa en Los Llanos, chicos, la casa es igual. Aldo González, muchísimas gracias. Te digo que tenemos que intentarlo más porque, en fin, yo no estoy viendo esto. Pero ese es el experimento que no he podido hacer. Espero que lo puedas hacer. No, lo puede hacer realmente cualquiera que se lo proponga. Sí, pero hasta que no pongan el agua va a ser que no. Hasta que no pongan el agua va a ser que no. No, tienen que poner agua. Tienen que poner agua. Alda, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Para mí también. Muchas gracias. ¿Lo tenemos que repetir? Sí, vale. sí. Más adelante, cuando haya más información, pues claro que yo espero que en algún momento que sea pronto, se plantee una vuelta parcial y si quieren gastarse millones, se los van a tener que gastar. ¿Pero en qué? En ponerle sistemas de ventilación a los garajes que no tienen y que son ilegales. No, y unas cuantas cosas que... En los pozos negros convertirlos en fosas sépticas que son medias ilegales, porque lo ideal es un sistema de alcantarillado completo. En eso sí que tienen que ahorrar e invertir, porque están en una situación ilegal. Esto lo único que ha hecho, esta emisión de gases, es poner en evidencia el problema. Pero el problema estaba. Vale. Aldo, muchísimas gracias. Pero tiene solución. Bien, esa es la parte que me gustó. Gracias. A ustedes, ¿qué les digo? Pues que ya saben que de lunes a viernes todos los días estaremos aquí para ustedes. Gracias.